les voy a explicar un poquitico acerca del manejo pues como de toda la página web. Entonces, bueno, aquí en la parte del inicio tienen bueno, la presentación del curso, ¿sí? Como el objetivo principal del curso. Este curso se llama Diseño y Modelado 3D. Aquí en esta parte de acá van a encontrar los enlaces relacionados al proceso formativo, ¿sí? Como el semestre pasado, pues cuando utilizamos la página web para el curso de 2D. En este primer enlace van a encontrar algunos recursos que vamos a ir utilizando pues de manera paulatina en algunas clases, no en todas, pero sí en algunas. Estos son los ejercicios pues de trabajo en clase, entonces les voy a ir diciendo, bueno, ingresen a la carpeta destornillador y descarguen, por ejemplo, los archivos de allí. Bueno, cosas como ese tipo, ¿listo? Entonces estos son como los ejercicios de clase que vamos a utilizar a lo largo del semestre. Entonces, bueno, ahí tienen el acceso. La parte de video clase, pues aquí básicamente es lo mismo que el semestre pasado, es un enlace donde yo voy a ir poniendo o está sincronizado más bien con un canal de YouTube y en la medida en que vaya grabando las clases las voy subiendo allá y automáticamente se va cargando acá y ustedes saben ya que aquí van apareciendo pues los diferentes videos para que si tienen inquietudes pues las puedan ir resolviendo de esta manera. ¿Listo? Luego está el enlace de los proyectos que los lleva a los diferentes proyectos que vamos a desarrollar este semestre. Este semestre hay 4 cortes, pero vamos a desarrollar 3 proyectos. ¿Listo? De esos 3 proyectos, el segundo es un proyecto que es un poco más largo y es un proyecto que incluye no solamente la parte de modelado 3D, sino también la parte de modelado orientado a una técnica de fabricación digital. Eh, entonces, pues por ser un proyecto, digamos que tiene ese plus de la generación bueno, de un modelo orientado hacia la fabricación digital a través de una técnica pues que ustedes conocen, pero que de pronto no han tenido acercamiento con ella. Digo algunos porque de pronto otros sí, que es la técnica de corte en láser, ¿sí? Corte a través de máquinas de láser. Entonces, vamos a hacer ese ejercicio y hay una parte que es como la parte de planeación, es decir, del diseño, y luego esa sería la segunda entrega. Y la tercera entrega sería la parte ya de la parte de fabricación y presentación y bueno, todo lo demás. ¿Listo? Entonces, por eso ese proyecto se divide, digamos, en 2 partes. Y entonces eso nos daría, digamos, los 4 trabajos principales de los 4 cortes, de cada uno de los cortes. Igual les iré explicando, pues, conforme el curso vaya avanzando, en qué consiste cada una de las entregas. Pero bueno, ya saben ustedes que acceden ahí van a encontrar los recursos, pues, o las asignaciones de temas que le toque a cada uno. Y ya saben que los documentos de Word, pues, tienen una estructura que les permite conocer a ustedes cuáles son los objetivos del proyecto, cuáles son los requerimientos de la entrega, la fecha de entrega, pues que estas fechas están con las fechas del semestre pasado, pero pues las voy a ir actualizando antesito, pues, o los días que les voy presentando los proyectos, lo que se debe documentar, lo que se debe entregar y la forma en la que se debe documentar, y los puntos para tener en cuenta la calificación, es decir, lo que se conoce como rúbricas, que son los criterios de evaluación para que ustedes sepan eh, poner especial cuidado en algunos de ellos. Listo, eso pues ya entendido porque lo vemos trabajando de la misma manera. Y en esta parte de acá revisan el tema de la asistencia a clase. Entonces vamos a manejarlo de la misma forma que el semestre pasado. Aquí simplemente lo que vamos a hacer es, hay un archivo de Excel. En ese archivo de Excel ustedes ingresan y ustedes pueden ver cuántas faltas tienen y cuántas llegadas tardes tienen. Recuerden que eh, la clase arranca a las 2 de la tarde, entonces a las 2:15, ¿sí? Doy esos 15 minuticos de gracia para que ustedes puedan llegar si tienen de pronto algún problema con el internet o de pronto no hay energía en la casa, no sé qué.
para que puedan resolver, digamos, de alguna manera la asistencia a clase. Y después de las 2:15, lo que hago es comparar el listado de asistentes de la sesión de Zoom con este listado de clases. Entonces, pues básicamente después de que ya hago la comparación, pues la persona que no esté a las 2:15, pues automáticamente tiene su falta, a no ser pues que tenga una excusa válida, ¿sí? Que de pronto me haya dicho, profe, digamos unos días atrás me haya escrito, no puedo asistir a la próxima clase porque tengo una cita médica, o ese mismo día me haya enviado un correo, no sé qué, pues ya ahí obviamente se genera eso. Y por supuesto, pues también alguna eh, causalidad con respecto al tema de que no tengo internet o se fue la energía en mi casa o bueno, pasó algo extraordinario y tal, le puede avisar también a un compañero para que en el momento en que llame a lista y pregunte si vino o no vino, pues los compañeros me puedan informar si es que se demoran un poquito más en entrar, lo que sea. Definitivamente, pues si no entraron, obviamente quedan con la falta. Los que entran después saben que tienen media falta y saben que la intensidad horaria de este curso a lo largo de las 17 semanas hacen que ustedes puedan faltar hasta 3 veces a clase o llegar 6 veces tarde a clase. Más de allí, ¿sí? O sea, llegar una séptima vez tarde a clase o llegar una cuarta vez, perdón, no llegar una cuarta vez, o las combinaciones que ellos se deriven, es decir, 3 faltas y una llegada tarde, o 2 faltas y 3 llegadas tarde, o así sucesivamente, pues también hacen que automáticamente ustedes pierdan el curso. 2 medias faltas hacen, o sea, 2 llegadas tardes hacen una falta, ¿no? Entonces, bueno, para que estén pendientes ahí pues como de su proceso, sean inteligentes al utilizar las faltas. Por lo general cuando al final del semestre uno necesita como tiempo para los proyectos y para estudiar y para otras cosas, entonces pues no le estoy diciendo que no falten, eso sería lo ideal, pero si tienen que utilizar las faltas para otros trabajos o para estudiar o lo que sea, pues sean inteligentes a la hora de utilizar las faltas y sepan usarlas bien. Bueno, entonces eso con respecto a la asistencia a clase, el tema de calificaciones pues está aquí, ustedes acceden por acá a las calificaciones y tienen ahí el acceso al archivo de Excel. Entonces bueno, ahí están ya los cortes que les hablaba ahorita. Quiero que tengan especial cuidado en el porcentaje, el valor porcentual de cada uno de los cortes. El primer corte, que es esta columna, tiene un valor del 20%, el segundo corte del 30%, el tercer corte del 35% y el cuarto corte tiene un valor del 15%. Entonces, ¿por qué les digo que hagan especial énfasis en esa parte allí, lo tengan muy presente? Porque si ustedes ven como la curva de valores de porcentuales de cada uno de los cortes en el semestre, ella arranca así como en 20, sube a 30, 35 y baja. ¿Sí? Es como una loma. Lo que quiere decir que si usted no se puso las pilas, bueno, particularmente en los cortes 2 y 3, que es donde está, digamos, como el trabajo grueso del semestre, levantar una nota que ya usted obtuvo en las dos primeras o 3 primeras partes del semestre con un 15% es muy difícil. ¿Listo? Les estoy haciendo, digamos, la salvedad porque hay gente que se ha quedado por eso. ¿Listo? Hay gente que ha perdido el curso precisamente por eso. Porque ustedes están acostumbrados en otras materias que de pronto los cortes arrancan suave, ¿sí? Con un valor pequeñito y van subiendo y al final tiene un 40% por recuperar. Entonces, si yo, por ejemplo, hasta el tercer corte, mi nota acumulada era de 2.5, pues con un 40% yo puedo levantar eso y o sea, me puede quedar relativamente alta, o sea, entre 2, 3, ¿sí? O sea, se puede hacer algo todavía. Pero en este caso, si usted, por ejemplo, en el tercer corte o en el segundo corte lleva una nota baja, pues tiene que ponerse las pilas porque, eh, o sea, para esos 3 primeros cortes
porque si no lo hizo, pues ya levantar una nota de 2.5 con un 15% de lo que resta en el semestre, no se puede, ¿sí? Más o menos le tocaría sacar 10 en las entregas. Entonces, pues ténganlo allí muy, muy, muy presente por ese tema, sobre todo en los cortes 2 y 3, que son los que más vale. Bueno, lo otro es que como en el semestre pasado, pues también digamos que a mí me gusta dividir esas notas de los cortes en tres notas. Dos notas que corresponden a trabajo en clase y que ese trabajo en clase tiene una validez del 30% de la nota de cada corte. En este caso estaríamos hablando de estas dos columnas que hay acá, que están computadas al 50% cada una y conforman el primer 30% del corte 1. Y luego tenemos el ejercicio de entrega, digamos que entrega parcial, por decirlo así, que es como la evaluación del corte, que tiene un valor del 70%. Este 70% a su vez, pues ustedes saben que si se divide, digamos, en los criterios de evaluación de la rúbrica, ¿sí? Que fueron los que les mostré ahorita en el documento, que dice, por ejemplo, orden del archivo en las capas, que no sé qué, tiene un 20%. Entonces, ese 20% será el 20% de la nota que va aquí. Y bueno, pues la entrega más el trabajo en clase sumados, pues tienen la nota del corte. Por aquí ustedes tienen de referencia, ¿sí? Por ejemplo, aquí los trabajos en clases que hay que presentar. Esto también es como parecido a lo que hicimos el semestre pasado, donde yo les dejaba aquí los nombrecitos y en la estructura de la carpeta de entregas, ahí también están los nombres de las cosas que ustedes tienen que entregar, pues. Entonces aquí está objetos por revolución, pieza plano, modelado 3D, que este es el trabajo del corte. Bueno, aquí van a ir encontrando pues como cuáles son los trabajos que se van a presentar tanto como trabajo en clase como entrega del corte. Por si en algún momento ustedes de pronto no tienen nota en alguna de estas, pues ya saben a qué ejercicio es que se refiere. ¿Listo? Normalmente las entregas de trabajo en clase y la entrega final, o sea, ideal sería que ustedes en la medida en la que vayamos avanzando en trabajo en clase, pues lo fueran entregando de una vez para que vayan saliendo de una vez de eso. Pero hasta el día de la entrega final recojo trabajos de clase. ¿Listo? Permito recoger trabajos de clase. O sea, después de la entrega final ya no. De la entrega final del corte no. ¿Por qué? Porque teniendo ya la entrega final, yo lo que hago es calificar, de manera que si usted no subió sus trabajos en clase, pues ya se quedó con la nota con el 0 ahí por no entregar y pues ya lo que sume pues aquí con el 70%. Entonces pues no hay manera como de corregir eso. Entonces también pilas allí con los trabajos en clase. Es muy parecida, digamos, la dinámica a como venimos trabajando las del semestre pasado. Listo. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí sobre esto? Bueno, No, profe, ninguna. bien, estamos claros entonces. Entonces, bueno, Profe, finalmente, dime, ¿puedes compartir el enlace de la página para guardarlo, por favor? ya se los paso por acá, por la sala de chats. Listo, ahí se los acabo de poner. Bien, sí, de hecho, si tienen ese enlace, ya pues con ese enlace resuelven todos los demás enlaces, ¿listo? A excepción del enlace de entrega que no lo publico acá, pues porque obviamente no puede ser público para que no vayan a entrar. Ese sí se los paso en el momento en que se los vaya pues que tenga que subir algún trabajo, alguna cosa, se los paso en un correito. Yo les mando un correo a todos, miren, tienen que subir la entrega aquí, pam, ¿listo? Lo otro es el enlace de programación, que básicamente es este de acá. Entonces, ustedes acceden allí y ahí van a poder ver, digamos, la programación de las 17 semanas, bueno, de las 16 semanas de clase, más la entrega final, la semana de entrega finales. Ustedes saben que a lo largo del semestre son 16 de clase y 2 semanas de entregas parciales. Donde no hay clases, pero pues ustedes tienen que asistir a sustentar o a un parcial o cosas así.
en este caso, bueno, ahí está la programación de lo que vamos a ver. Entonces, por ejemplo, la primera clase está la parte de introducción, la segunda vamos a empezar a ver el programa o el software de modelado 3D. Ese mismo software lo vamos a ir viendo hasta la semana 7 de clases para aprender el manejo. Y por aquí, en la semana 3, es decir, dentro de 15 días, les voy a mostrar en qué consiste el proyecto del primer corte, para que en la siguiente semana podamos generar una revisión general de todos los estudiantes en el curso, que hasta el momento pues cómo han avanzado con ese tema, qué no han entendido, qué se les ha dificultado, etcétera, etcétera. Y la entrega se hace en la semana 5, la entrega del corte 1. Luego, bueno, seguimos con ejercicios de modelado, lo mismo. Por aquí en la semana 7 les digo en qué consiste el proyecto 2. Hacemos la revisión del proyecto 2 o de la segunda parte, pues, de la primera parte, perdón, de ese proyecto largo que les comentaba ahorita. Y la entrega 2 es esta, en la semana 9. Luego seguimos viendo clase, pero ya la clase no es orientada tanto al modelado, sino al renderizado. Entonces entramos a ver otro programa que ya ahorita les voy a comentar cuáles son los dos programas que vamos a ver. Y entramos a ver motor de render y ya pues ustedes tienen las pautas del proyecto de la segunda entrega y la tercera entrega, entonces ustedes ya saben qué es lo que tienen que hacer. Venimos trabajando también en función de esta entrega que hay acá. Obviamente hay algunas clases de aquí que vamos a destinar digamos unos minutos para hacer retroalimentación con respecto al tema de la entrega, y tienen la entrega en la semana 13 de clases. Digamos que hasta aquí ya se ha evaluado el 75% del semestre. Finalmente, pues hay un ejercicio final que a mí particularmente me gusta que los estudiantes, o sea, no es obligación, pero a mí particularmente me gusta que los estudiantes incluyan lo que aprendieron de este curso en proyectos de otros cursos. Con eso me refiero a que, por ejemplo, más o menos por acá en la semana 14, 15 de clases, ustedes ya tienen en otras materias, digamos, algunas alternativas de diseño para resolver los proyectos finales y todo eso. Entonces, a veces les sirve este tema del modelado 3D y el renderizado 3D para poder hacer la presentación final de esa otra materia. Entonces, es válido que ustedes puedan utilizar ese conocimiento también para esas otras materias. Y la presentación, pues lo que pido yo es básicamente eso, es una presentación, o sea, que apoye la presentación que tienen en su otra materia, pues. Por supuesto, para cada uno de los ejercicios les iré mostrando ejemplos de los estudiantes del semestre pasado, o sea, ejemplos destacados de proyectos destacados de semestres pasados que yo voy guardando por allí, precisamente para que sirvan como modelo de las entregas. Entonces, bueno, aquí ya tienen la consulta más o menos en caso tal de que ustedes falten a una clase, pues además del video que está allí disponible, sepan qué es lo que se hizo, ¿sí? A grandes rasgos. Y así no se atrasen, sino que estén pues adelantando y que tengan también las fechas presentes, por lo menos en semanas, la fecha que corresponde cada una de las semanas, para saber cuándo es que tienen que hacer la entrega de los trabajos del corte o de los trabajos de clase. Entonces, para eso es ese enlace de programación. Bueno, finalmente por acá en el pie de página, entonces tenemos algunas herramientas. Bueno, tenemos la sala de chat. Esta sala de chat pues básicamente es una herramienta que he venido utilizando como para mostrarles de pronto compartirles algunos enlaces de cosas que a veces me encuentro por internet y no sé qué. Entonces las posteo acá y les digo, ahí en la sala de chat les dejé un enlace con tal y tal información. Por lo menos ahorita más adelante les voy a colocar unos enlaces de descargas de programas para que los puedan hacer, para que puedan hacer la instalación y todo lo demás. Bueno, entonces lo voy a dejar por aquí para que ustedes sepan. Y pues también, obviamente, si tienen preguntas,
relacionadas como al tema o encontraron cosas chéveres en internet que de pronto quisieran hacer, obviamente relacionadas pues con el tema del curso, que quieran preguntar o que queramos hacer un énfasis acá, de pronto me interesó esto. Por lo menos, aquí no se, en el curso no se ve como técnicas de escaneo 3D, pero es un tema que está relacionado. ¿Listo? Entonces, encontraron un artículo que les gustó y que les pareció bacano y todo el tema, entonces lo pueden postear ahí para que todos lo podamos pillar. O en su defecto, si está interesante el tema y ustedes quieren como saber más o algo así, pues les sacamos el tiempito y yo les puedo hablar acerca del tema. Si yo lo entiendo y lo conozco, pues de una. Si no, pues entonces me permiten, me dan una, digamos, una semanita como para que yo me empape un poquito del tema, de cómo funciona, y en la siguiente clase yo les puedo hablar acerca del tema. Entonces, bueno, esto es como para más a manera de proponer cosas y tal. Y bueno, finalmente pues tenemos también unos enlaces que aquí están los documentos del curso, el programa del curso. Entonces, si yo me meto por esta parte de acá, voy a tener aquí pues como la agenda. Esta agenda es un archivo de Excel que dice día por día de clase qué es lo que vamos a hacer. Bueno, aquí pues está eh, con las fechas del semestre pasado. Tendría que actualizar esto, pero bueno, más o menos esta es como a partir de la semana 8 de clases, 9, 10, 11, bueno, como las diferentes cosas que se están haciendo, las actividades. También está el programa del curso, ¿sí? Por allá en la semana 8 de clases cuando hacemos la coevaluación y no sé qué, y a ustedes les hacen una encuesta acerca pues como de el grado de satisfacción con el curso. Entonces por ahí les preguntan a ustedes que si el profesor el primer día de clase les dio la introducción, les habló sobre los porcentajes de evaluación, les mostró el programa del curso. Este programa del curso es el que vamos a ver ahorita, pues se los voy a explicar y ahí lo tienen a la mano para que en cualquier momento puedan ustedes ingresar y descargarlo y bueno, leer en qué consiste. ¿Listo? Entonces eso también está allí. Y bueno, este es el mismo programa del curso en Excel, sino que la diferencia es que tiene fechas. ¿Listo? Ahí viene pues como discriminado por fechas las actividades, pero es el mismo programa, es básicamente lo mismo. Y con esto me refiero a que por acá hay como una agenda de trabajo. Bueno, sí, es como la agenda de trabajo pues con las actividades de esto. Ahorita miramos bien esta parte y ya se la explico. En estos enlaces de interés también están las rúbricas. Sí, esto también es clave porque las rúbricas son las que llevan a que ustedes entiendan cómo fueron evaluados en un determinado proyecto. Entonces ahí están las 4 carpetas correspondientes a cada uno de los proyectos. Si usted, por ejemplo, va a buscar la evaluación del proyecto 1, entonces usted se mete a la primera rúbrica y va a encontrar, de la misma manera que el semestre pasado, los criterios de evaluación 1, 2, 3, 4, aquí están mencionados, que son los mismos criterios que están en los archivos de Word, pues que están explicados en los archivos de Word. Entonces usted sabe que de acuerdo al criterio 1 usted sacó tanto, de acuerdo al criterio 2 tanto, al tercero, al cuarto tanto, y al final eso, obviamente, esta es la nota que subo al archivo de calificaciones. ¿Listo? Entonces, pues también eso es lo mismo que el semestre pasado. Bueno, lo último que me queda acá, o las últimas 2 cosas que me quedan acá es una, aquí tienen ustedes un formulario de contacto, igual ustedes ya saben mi correo, ¿no? Pero por si X o Y motivo de pronto no se acuerdan de mi correo, no le encontraron alguna cosa, se pueden meter a la página y me escriben directamente desde acá, ponen su nombre, este que es el grupo, pues el único que hay, que se abrió este semestre, su correo electrónico, el que revise, pues ojalá sea el institucional para que siempre lo hagamos por ahí, y el mensaje, profe, necesito una asesoría extra porque no entiendo alguna cosa, no sé qué, yo ya por interno le respondo y nos ponemos de acuerdo como hacíamos asesorías pues el semestre pasado. Y la otra, el otro enlace que no les había explicado es este de tutoriales base, ¿listo? Este enlace de tutoriales base pues va aquí a este mismo que hay acá y básicamente tiene unos videos que este es como un cursito de
generado por capítulos de manejo básico de Rhino. Entonces, algunas de las cosas, o sea, algunos de los ejercicios que vamos a desarrollar aquí en clase, se muestra cómo están hechos aquí, listo, en este curso. Entonces, son 6 capítulos con varias lecciones y pues aquí ya habla como el manejo del programa como tal. Entonces, de pronto si ustedes quieren ir adelantaditos y todo el tema con respecto al manejo del Rhino únicamente, ojo, del Rhino, no el programa de render, entonces pueden verse sí, estos videitos, son videitos cortos, si no estoy mal creo que el más largo, si no estoy mal creo que el más corto, perdón, los más larguitos y hay unos como de media hora y tal, pero pues porque son ejercicios, ¿sí? Como para que ustedes los vayan siguiendo. Pero por lo general, digamos, el promedio está alrededor de unos 8 minutos. De 5 a 8 minutos son los videitos. Por lo menos estos primeros son corticos porque están explicando cosas básicas como de la interfaz, de dónde se encuentran las herramientas, para qué sirven algunas herramientas, del manejo del mouse, cómo se ubican, digamos, en el espacio tridimensional. Bueno, cosas como básicas ahí que las podrían revisar en algún momento como para complementar lo que vamos viendo en el curso. Entonces, bueno, eso es como el manejo ya de la parte del curso como tal. Les voy a mostrar entonces ahora sí el programa, el programa del curso. Por aquí está la presentación. Pues este es bueno, les resumo esto. El curso de diseño y modelado 3D es un curso en el cual vamos a ver el manejo de 2 herramientas. ¿Sí? ¿Cuáles son esas herramientas? Una herramienta de modelado tridimensional que se llama Rhinoceros, que es una herramienta pues, que es muy conocida a nivel profesional, ampliamente difundida, digamos, en las empresas que hacen diseño, arquitectura, incluso hasta ingeniería también. También vamos a ver después, o sea, como de la mitad del semestre en adelante, vamos a ver una herramienta de renderizado que se llama Keyshot, que es esta. ¿Listo? Eso, para los que todavía no están relacionados con terminología de modelado 3D, cuando hablamos de renderizado es la capacidad que tiene un software de generar una fotografía digital del objeto modelado en 3D, con la apariencia de materiales, de iluminación, bueno, de un montón de cosas. Entonces, esas son las 2 aplicaciones que vamos a trabajar a lo largo del semestre. Este curso tiene una metodología teórico-práctica. Eso significa que vamos a ir viendo clases donde, digamos, yo voy haciendo ejercicios intentando explicarles a ustedes el manejo de las herramientas, como la teoría, y después con esa teoría lo que se busca es hacer ejercicios o proyectos que permitan evaluar que ustedes efectivamente comprendieron todos esos conceptos. Entonces, bueno, los objetivos tienen que ver con que ustedes aprendan y entiendan que estos son herramientas que pueden apoyarlos en su componente de representación de ideas, ¿sí? A veces cuando uno tiene una idea necesita herramientas que le ayuden a explicársela a los demás. Entonces, por ejemplo, si ustedes van a explicar un objeto, lo pueden modelar en 3 dimensiones, le pueden añadir materiales, o sea, la apariencia de materiales, generar renders y explicarle a las personas cómo funciona, de dónde se prende, cuáles son los contextos de uso, cómo se usa, bueno, todo este tipo de cosas. Y pues por supuesto estar también obviamente a la vanguardia en el tema del modelado. La idea es que nosotros vamos a ver conceptualmente el manejo de las 2 herramientas y con conceptualmente me refiero a que hoy en día puede ser Rhino y puede ser Keyshot, pero dentro de 3 años o dentro de 5 años salen otras 2 herramientas que son más poderosas o que son más económicas o que cuando usted salió al mercado laboral, pues resulta que en la empresa en la que usted va a trabajar no tienen Rhino, sino que tiene 3D Studio Max. Listo, pero lo que aprendió en Rhino o lo que aprendió como generalidad conceptual del manejo del programa de 3D le va a poder servir para aprender a manejar otras aplicaciones, ¿sí? Porque es lo mismo, mejor dicho. Si usted aprendió a manejar Keyshot, ese conocimiento le va a servir para
para que ya entienda mucho más fácil el manejo de otras aplicaciones del mismo tipo. Por ejemplo, de V-Ray para Rhino, que son diferentes, son aplicaciones diferentes, pero tienen conceptos que son muy similares, ¿sí? Por lo menos en el uso de mapas, en el uso de la iluminación, en cómo generar el render, bueno, todo este tipo de cosas son conceptos muy similares. Entonces, lo que busca el curso es eso, es más bien un manejo conceptual de la herramienta, que es un manejo básico y depende de ustedes llevarlo a un nivel superior y depende si en la clase vemos detalles de nivel superior o no, eso depende de ustedes porque aquí vamos a la velocidad del más lento, es decir, si son 16 estudiantes y dentro de las clases hay uno de ustedes por lo menos que no entiende o que de pronto se le dificulta el aprendizaje, pues yo tengo que garantizar que el grupo sea homogéneo, o sea, que todos entiendan. Entonces, hasta que esa persona no entienda, pues obviamente no podríamos avanzar. Pero si todos se entiende muy rápido y todos vamos a una muy buena velocidad y no sé qué, como particularmente lo que sucedió, por ejemplo, en el semestre pasado o en el antepasado, podemos llegar al final a ver algunas herramientas que aunque no están metidas dentro del programa del curso, son útiles y se las puedo enseñar, por ejemplo, cosas relacionadas con animación. Aquí no se ve animación, pero el semestre pasado, al final del semestre, tuvimos un tiempito como una clase donde les pude meter el tema de esa animación, no evaluarlo porque por supuesto no está dentro del programa, pero les dejé la inquietud allí a los estudiantes como, miren, ustedes pueden hacer animación así y pueden aplicarla de esta manera y la pueden eh, utilizar para esto, esto y lo otro y esto funciona así, de esta forma, ¿listo? Entonces, depende de cómo ustedes se enganchen con el curso, si podemos ver o no esos detalles. Bueno, estas son las competencias que contribuye a desarrollar, organización de contenidos, listo. Entonces, esos son los temas que vamos a ver. El primer módulo, el manejo de rinoceros 3D. Entonces, aquí están los conceptos básicos. Bueno, algunas herramientas en términos generales. En este caso el módulo 2, que aquí dice manejo del motor de render V-Ray para Rhino, ojo, aquí quiero ser claro, no vamos a ver V-Ray para Rhino y de hecho desde que entramos en el tema de la pandemia con las clases virtuales, no hemos visto V-Ray para Rhino. No significa que entonces si el programa lo dice, entonces es porque no lo vemos. No tiene nada que ver eso. Lo que pasa es que como yo trabajo en plataforma Mac, resulta que V-Ray el programa V-Ray como tal no hay para Mac, ¿sí? No hay instalador para Mac. Entonces me tocó solventarlo con otro que es el Keyshot. Pero el manejo de las herramientas es muy similar. Entonces lo que conceptualmente veíamos para V-Ray, en V-Ray para Rhino, pues lo vamos a ver en Keyshot. De manera que si usted algún día quiere aprender a manejar V-Ray para Rhino, pues basta con leer algunos tutoriales y usted ya va a saber, esto es lo mismo que vimos en Keyshot, pero aquí se aplica de una manera así. ¿Listo? Entonces le va a servir para eso. Ahora, si me preguntan en términos de cuál de los dos programas es mejor, pues siempre hay como esa discusión. ¿Cuál es el mejor programa de modelado 3D? ¿Cuál es el mejor programa de renderizado 3D? Pues mi respuesta a esto siempre es el que usted mejor sepa manejar. Si usted es un berraco para manejar Rhino y no necesita manejar 3D Studio Max porque no necesita de pronto la parte de animación, pues quédese con Rhino, no se ponga a improvisar. Si usted es muy bravo para manejar SolidWorks, que SolidWorks creo que lo ven ustedes el próximo semestre con otro profesor, entonces, y les gustó más SolidWorks, pues quédense con SolidWorks. Si se sintieron más identificados con ese programa, ¿listo? Entonces, porque todos sirven para lo mismo, desde diferentes perspectivas, pero sirven a lo mismo. O por ejemplo, como dice Luis por ahí, si alguno sabe manejar Fusion 360 y le parece bien bacán el programa y no sé qué, y se queda con ese, listo, perfecto, no hay ningún problema, lo puede hacer. Yo le voy a mostrar qué ventajas tiene el Rhino con respecto a las otras aplicaciones, así como las otras aplicaciones tendrán ventajas con respecto a Rhino. Ahorita vamos a ver algo de eso, pero en términos generales, pues ya cada quien se queda como con lo que le convenza. Entonces, bueno,
básicamente este módulo más que motor de render V-Ray es motores de render, ¿sí? Entonces vamos a ver conceptualmente esto. Y solamente vamos a ver, aunque aquí no está, vamos a ver una de las características que tiene Rhino por el sistema de coordenadas que maneja relacionado al tema de la producción, ¿listo? O al tema de prototipado más bien, es decir, lo que se conoce como CAD/CAM, diseño asistido por computador y manufactura asistida por computador. Aquí solamente vamos a ver una untadita de eso. ¿Por qué? Porque el semestre pasado que ustedes vean SolidWorks, ahí es donde se van a ver el componente grueso de esa vaina y van a poder hacer las prácticas con las máquinas de la universidad. Bueno, si es que pues de aquí a eso ya se restablece el tema de la presencialidad y todo eso. Esperemos que sí. Entonces, bueno, pero pues aquí vamos a ver como unas basecitas, sobre todo orientado a la parte de las máquinas de corte por láser. De pronto algunos de ustedes ya han tenido la práctica de cortar algunos objetos a través de una máquina de corte en láser. Y bueno, eso está bien, eso les va a servir, pero hay que tener en cuenta ciertos detalles que de pronto eso sí no lo conocen todavía, entonces eso es lo que vamos a ver acá. Y por ejemplo, de tolerancias, de medidas, de cómo funciona la máquina. Bueno, que no solamente es esa máquina, sino también cómo esa máquina funcionan también las cortadoras por plasma, las cortadoras por chorro de agua, bueno, en general un montón de máquinas de control numérico. Bueno, medios y recursos, ajá, correcto. Si estamos hablando, Luis me dice acá que sí, cómo funcionan las CNC. Cuando hablamos de CNC estamos hablando de control numérico por computadora, eso es lo que traducen esa sigla. Entonces cuando hablamos de CNC, pues nos podemos referir a dos cosas. Normalmente es un término que es mal utilizado refiriéndonos a los tornos de control numérico, es decir, a las fresadoras de control numérico, que son como las que hay en la universidad, o las que utilizan mucho en las empresas para hacer piezas de metal mecánica. Por lo general se utiliza para eso, aunque no es lo único. Yo les voy a mostrar por ahí algunos videitos, porque yo trabajo con una empresa que fabrica botes, y ellos la utilizan para generar los plugs o los moldes en negativo de los botes que fabrican. Entonces les voy a mostrar un poquitico acerca del proceso de fabricación cuando veamos esa parte. Entonces, cuando hablamos de CNC, estamos hablando de control numérico por computadora, pero no solamente se ejecuta en 3 dimensiones, sino que también puede ser en 2 dimensiones. Esto no necesariamente es única y exclusivamente para los tornos, sino también todo lo que tiene que ver con operaciones en general controladas por computador. Ya llámese operación de corte o llámese operación de síntesis aditiva, que es lo que hacen las máquinas de impresión tridimensional en los diferentes tipos de materiales que se puede imprimir, hablando de metales, plásticos, etcétera, etcétera. Entonces, como les digo, vamos a ver una untada de todo esto, pero eso lo van a ver ustedes ya más, o sea, un complemento mucho más fuerte el semestre que viene con SolidWorks, que es una aplicación que está más orientada a eso, ¿no? Bueno, criterios generales, perdón, de evaluación y calificación, aquí están. Aquí yo ya les expliqué más o menos cuáles son los criterios globales, individuales y grupales. Sí, digo grupales porque puede darse el caso de que al final del semestre algunos de ustedes estén haciendo trabajos en grupo, ¿sí? Digamos, yo tengo otra materia que llama, qué sé yo, uso y función. Entonces me voy a utilizar el conocimiento de esta materia para hacer la presentación de mi proyecto de uso y función. Pero resulta que yo lo estoy trabajando con mi compañero. Entonces, a eso se refiere este 35% de trabajo grupal. Este 35% de trabajo grupal, pues no necesariamente es obligatorio, pero si usted está trabajando con un compañero, pues se admite que los dos puedan trabajar en el mismo proyecto, simplemente es porque le sirva para la otra materia, ¿listo? Pero el gran componente, digamos que es de manejo individual. Bueno, por aquí hay alguna bibliografía y páginas web complementarias. Por aquí están los diferentes, bueno, enlaces igual yo se los iré mostrando porque también aquí no hay otros, aquí hay otros que me faltan, que me he venido pillando a lo largo de este año, de este último año.
y que los voy a incluir acá, pero se los voy a ir mostrando a ustedes también, que son enlaces de recursos, por ejemplo, de dónde descargar modelos o lo que comúnmente se conoce como bloques, ¿sí? Refiriéndome a, por ejemplo, usted está haciendo el diseño de una biblioteca. Entonces, pues lo que usted está haciendo es el diseño de la biblioteca, no los libros. Entonces, por ejemplo, si usted necesita los libros para hacer un render de ambientación, para que la biblioteca se vea con sus libritos, con lo del equipo de sonido, con no sé qué, entonces en esos modelos los puede descargar de otra parte y los puede utilizar simplemente para la visualización. ¿Listo? Eso es factible de utilizarlo. De hecho, se utiliza mucho en el medio, ¿sí? Yo no me pongo a modelar todo, sino lo que ya está creado, pues para qué va uno poner a reinventar la rueda. Entonces, algunos enlaces donde ustedes pueden descargar modelos, algunos enlaces donde pueden descargar materiales que les permita renderizar, recursos en general, por ejemplo, de medio ambiente, ¿sí? De imágenes de medio ambiente, bueno, en fin, de un montón de cosas. Les voy a ir pasando cuando vayamos viendo eso. Bueno, no sé, ¿alguna pregunta hasta aquí con respecto al... Bueno, muchachos, vamos a hacer una cosa. Son las 3 de la tarde, 3 y 3 de la tarde. Vamos a tomarnos 15 minuticos de descanso. Mientras ustedes están descansando, yo voy a buscar aquí unos enlaces de descargas de las aplicaciones y todo eso para que ustedes puedan instalar las versiones triales y todo ese cuento. Y en 15 minuticos volvemos. Yo les indico dónde están esos enlaces para que ustedes hagan toda la gestión de las descargas de programa y los puedan instalar, etcétera, etcétera. Y les voy a hablar acerca también de las posibilidades que hay de utilizar el mismo software a través de la universidad. Entonces ya ustedes decidirán pues como de qué manera quieren trabajarlo. Entonces volvemos ahorita en 15 minuticos, mejor dicho, son las 3 y 5, a las 10, 15, 20, a las 3 y 20 volvemos para continuar ya con este tema y empezamos a ver lo que tiene que ver con la interfaz de Rhino y pues como algunos conceptos básicos de la interfaz de Rhino. ¿Listo? Ya nos volvemos a ver ahorita en 15 minuticos. Bueno, en UAO Virtual ustedes van a encontrar unos enlaces que les van a permitir, bueno, subir los trabajos de clase o enviarme un correo a mí. Este es mi correo. ¿Listo? Y el enlace de acceder a la web del curso. Por si ustedes no se acuerdan cuál es la web del curso, no sé qué, entonces usted le da clic aquí, puede acceder a la web. Aquí me manda un correo directamente a mí o acá ingresa a la carpeta para subir trabajos en clase. Ojo, para subir los trabajos en clase, ¿sí? Si usted le da clic acá y viene esto automáticamente acá y esto le sale una imagen de que necesita permisos y no sé qué, ingrese con el correo de la universidad. ¿Listo? Porque esto solamente está habilitado para los que tienen correo en la universidad. Entonces usted accede allí y aquí va a poder tener 4 carpetas. La primera, que es la carpeta de asesorías, tiene una utilidad y es que, por ejemplo, cuando nosotros estemos viendo en clases, digamos que usted tiene una pregunta porque hay algo que usted no ha podido hacer. Entonces, si no nos funciona el control remoto, lo digo en términos de que me demoro mucho más explicando por el control remoto que de pronto que usted me comparte el archivo y yo lo haga aquí y después se lo devuelva. Entonces vamos a utilizar esta carpetica precisamente para esa gestión. Entonces, por ejemplo, si usted está haciendo algo y no, profe, es que no sé cómo hacer esto aquí, no sé cuántos, muéstreme cómo es en pantalla. Ah, no, venga, entonces mándemelo. Entonces mándemelo significa que usted lo sube aquí, yo lo descargo de acá, lo abro aquí en Rhino, ejecuto lo que tenga que hacer para resolverle la inquietud, después de explicarle, vuelvo y lo subo ahí y usted vuelve y lo descarga de ahí. ¿Listo? Entonces simplemente es para gestionar los archivos que vamos a asesorar en clase, esta carpeta. Así parecido pues como lo hicimos el semestre pasado, que también había una carpeta de asesorías. A partir de acá hay otras 3 carpetas. Bueno, la carpeta de coevaluación, que esto en la semana 8, cuando nos llegue el tema de la coevaluación, pues simplemente allí en esta carpeta es que me van a subir la coevaluación, lo que respondió individualmente cada uno en la evaluación.
Luego vienen dos carpetas, que es la carpeta de entregas y la carpeta de trabajo en clase. Entonces les voy a explicar la de las entregas. Acceden ustedes acá y ahí están las 4 carpetas correspondientes a las entregas. Como en el documento de Word dice usted qué me tiene que entregar, cómo me lo tiene que entregar, cuáles son los archivos, etcétera, etcétera, usted lo que va a hacer es que en la entrega 1, por ejemplo, accede, arma una carpetica con su nombre, solamente su nombre y apellido, y dentro de esa carpeta me coloca los archivos que yo le pedí. ¿Listo? Entonces aquí deberían estar las 17 carpetas del curso con los nombres de cada uno de ustedes. ¿Bien? Entonces esa es la manera de entregar y obviamente en las fechas estipuladas o hasta las fechas estipuladas. Como esto obviamente guarda la fecha de cuando se sube y no sé qué, entonces pues carpeta que se haya subido después de una fecha que habíamos dicho no se califica. ¿Listo? Entonces para que lo tengan presente. Lo mismo en la entrega 2, entrega 3, entrega 4, ¿sí? Entonces dependiendo de lo que yo les haya pedido para la entrega, ustedes arman su carpeta individual con el nombre y apellido, suben sus archivos y simplemente la dejan allí. Y en el caso de los trabajos en clase, entonces aquí hay 8 carpetas, porque son 2 trabajos en clase por cada corte. Entonces para el primer corte son estos dos proyectos que hay acá. Para el segundo corte, estos 2. Para el tercer corte, estos 2. Y para el cuarto corte, estos 2. Entonces, en la medida en que vayamos avanzando en el curso, ustedes ya van a saber qué les toca subir aquí. ¿Listo? Para que ustedes vayan sabiendo eso. Entonces, simplemente, ¿cómo los van a dejar ahí? Acceden a la carpeta, crean una carpeta con su nombre y apellido, suben los archivos y listo. Entonces, archivos de trabajo en clase se dejan acá, archivos de entregas acá, coevaluación y archivos de asesorías. ¿Listo? Entonces, ese enlace, recuerden ustedes que tienen acceso desde UAO virtual. Bien, que es este acá. Y finalmente, aquí en UAO virtual, pues hay un canal de YouTube. Este canal no es mío, sin embargo, me parece muy bueno. Entonces, este canal de YouTube que tiene temas complementarios, ¿listo? Entonces es un canal de tutoriales que tiene bastantes videos relacionados a cómo modelar determinadas cosas. Entonces hay tutoriales desde los más básicos hasta los avanzados, ¿listo? Ya ustedes aquí en la medida en que vayan aprendiendo el Rhino, entonces se van metiendo y si quieren ir avanzando pues con el tema, pueden ir mirando cómo ir haciendo las diferentes cosas. De hecho, por acá hay unos tutoriales que les van a servir para el primer proyecto, les van a servir bastante, que son, por ejemplo, estos. Y por aquí está, es que cómo modelar y cómo renderizar una pistola de silicona. Entonces, están estos, hay otro por acá de un taladro. Bueno, está esa bicicleta. Bueno, por ahí hay varios. Mira que aquí en el inicio está la lista de reproducción. Bueno, una granada, que esto es por deformación de sólidos, ¿cómo se llama? Afeitadora, una maquinilla de afeitar. Vea, el que les decía, este también les va a servir bastante para el primer proyecto. ¿Sí? No para que lo hagan igual, ¿no? Sino para que sigan de pronto técnicas de modelado que ahí está explicando el dueño del canal. Entonces, bueno, este canal es bastante interesante porque tiene bastantes tutoriales, entonces se lo recomiendo. Listo, ahí lo dejo como apoyo, digamos, a las temáticas del curso. Y bueno, por supuesto también en YouTube pues pueden encontrar varios canales de Rhino donde enseñan a modelar cosas desde lo más básico hasta unas cosas que dice uno, pues pucha, ¿cómo hizo para hacer eso? ¿Listo? O sea, cosas que son bastante complicadas. Entonces, practiquen mucho, les recomiendo que practiquen mucho y bueno, vamos a entrar entonces en materia con el Rhino como tal. Entonces, lo primero que les voy a explicar en relación al Rhino es lo siguiente. Eso lo pueden encontrar, lo que vamos a ver hoy y bueno, en general lo que vamos a ir viendo en estas primeras clases, lo pueden encontrar en la página
donde dice tutoriales base. ¿Sí? En estos videitos de acá. Más cortico y mejor explicado, pues. Entonces, bueno, les voy a explicar. Resulta que en el gran panorama de lo que son las aplicaciones tridimensionales, nosotros podemos encontrar varios tipos de aplicaciones. Entonces, por ejemplo, están las aplicaciones que funcionan con mallas poligonales. ¿A qué le suena, alguno de ustedes, a qué le suena malla poligonal? Bueno, sin leer obviamente esta definición. ¿A qué le suena a ustedes eso de malla poligonal? ¿O qué es un polígono, pues? ¿No es una figura geométrica de varias caras? Ujú. Supongo que una malla poligonal es una malla generada por diferentes Polígonos, ¿sí o no? polígonos, Cuando como nosotros una hablamos de cubierta, un, exacto, puede cuando decirse. nosotros hablamos de una figura poligonal, estamos hablando de una figura que está compuesta por varias caras. ¿Listo? Hablando en 3D, ¿no? Porque pues cuando hablamos de un polígono en 2D pues sigue siendo una figura que tiene varias caras, pero estamos hablando de una línea. Entonces cuando hablamos en 3D de malla poligonal, estamos hablando de una malla, o es decir, una extensión de polígonos de diferentes figuras geométricas que están interconectadas entre sí por las aristas, entendiendo las aristas como las punticas, ¿sí? Por ejemplo, esto de aquí es una arista. Pero en el caso de la malla, esta malla que ustedes ven del delfín, aquí hay una arista, aquí hay otra arista, aquí hay otra arista, aquí hay otra arista, ¿sí? Y los ejes. Entonces, ¿cuáles son los ejes? Pues las líneas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este triángulo de acá está unido con este triángulo de acá a través de los ejes, ¿sí? Ah, perdón, echemos para atrás un momentico porque aquí hay una confusión que me acabo de dar cuenta, y es que las aristas son los ejes, perdón, o sea, son esto. Y cuando hablamos de los puntos no nos referimos a aristas, sino a vértices. ¿Listo? Pero bueno, las definiciones sí son. Entonces, los punticos son los vértices y las líneas son las aristas. ¿Bien? Entonces, cuando hablamos de una malla poligonal, es un sistema de coordenadas donde están ubicados esos diferentes polígonos, que son planos, básicamente planos con diferentes aristas, y que están unidos con otros planos, con otros polígonos a través de los vértices y las aristas. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, lo que nosotros vemos acá, esto es una figura cuyos polígonos están dispuestos en una posición y en unos tamaños que me permiten generar la apariencia, digamos, de un delfín. Bien, y de esa manera, pues yo puedo encontrar diferentes tipos de polígonos. Hay programas que se especializan, programas de 3D que utilizan este sistema de coordenadas, y estos sistemas de coordenadas normalmente se utilizan o funcionan muy bien para lo que tiene que ver con animación 3D y, digamos, representación de objetos orgánicos. Entonces, por eso son el sistema de coordenadas que utilizan aplicaciones como 3D Studio Max. Me imagino que han escuchado hablar de Cinema 4D, que han escuchado hablar de Maya, ¿sí? De Alias Maya, pues, de Blender, que es una aplicación gratuita que es muy conocida por allí. Entonces, todos estos que les acabo de mencionar funcionan con mallas poligonales. Y es un sistema que, pues, es muy bueno, pero tiene una desventaja. Y la desventaja radica en el peso de los archivos que se generan a partir de allí. ¿Por qué? Porque por lo menos lo que nosotros vemos aquí con el delfín, esto es un delfín que ha sido generado con una densidad poligonal de una malla, pero una baja densidad poligonal. ¿Qué quiere decir eso? Que
yo puedo ver si la forma del delfín, pero si ustedes ven ya más en detalle, ustedes van a ver que esto no es redondeado, sino que se ve como unas esquinas, como unos ángulos. Y cuando hablamos de elementos de alta densidad poligonal, entonces vamos a ver que estos polígonos que hay acá, todos estos planos, tienen unas subdivisiones, es decir, yo los subdivido, o sea, los divido en partes más pequeñitas o en polígonos más pequeñitos, haciendo que estas aristas y los vértices sean imperceptibles ante el ojo humano, ¿sí? Y se vean como más redondeadito, pero sin embargo siguen siendo mallas poligonales y vamos a obtener, digamos, un renderizado. En el caso de la baja densidad poligonal, así, que se ven así como con esquinas. Y en el caso de la alta densidad poligonal, pues ya vamos a ver esto suavizadito. Entonces les voy a poner un ejemplo con algo que ustedes conocen. Me imagino que aquí alguna vez todo el mundo ha jugado PlayStation, ¿no? Entonces vamos a ver, me imagino que se acuerdan también de este juego Tomb Raider. Entonces les voy a mostrar cuál es la diferencia entre una malla poligonal de baja densidad y una malla poligonal que podríamos llamar de alta densidad poligonal, pero sigue siendo de baja. Y ahorita les voy a explicar por qué. Pero que obviamente tiene muchos más polígonos que esto. Entonces, por ejemplo, miren ustedes en la versión de Tomb Raider de PlayStation 1, pues en la época esto era genial, ¿no? Pero miren los gráficos. ¿Sí? Cuando nosotros veíamos a la protagonista del juego, entonces mire, por ejemplo, la cara, los ángulos, ¿sí? Los brazos, pues básicamente esto es como un cubo o un rectángulo más bien, y otro rectángulo, mire que aquí se ve donde se junta uno con el otro, los hombros cuadrados, el cuello cuadrado, bueno, todo muy cuadrado. ¿Listo? Esto es un modelo de baja densidad poligonal. Entonces ahora vamos a compararlo con Tomb Raider de PlayStation 4. Entonces ahora píllese aquí la característica del modelo. ¿Sí? Mire que aquí ya veo pelito, de que aquí ya veo las arrugas del vestido, ¿sí? Los dedos, la cara ya es redonda, bueno, todo este rollo, mire, se le ve el tacón a la bota, los detalles de las correas, la pistola, no sé qué. Entonces mire que aquí ya veo diferentes detalles. Esto sigue siendo una malla de densidad poligonal baja. Sin embargo, debido a la capacidad de procesamiento de las consolas desde la PlayStation 1, o sea, la evolución que ha tenido desde la PlayStation 1 hasta la PlayStation 4, ha hecho que esa densidad poligonal muy baja de la PlayStation 1 pues haya aumentado y se vuelva en una densidad poligonal un poco más alta que la 1, pero todavía sigue siendo baja, digamos, para el desarrollo de procesamiento que tiene la consola. Y mire que aquí se ve ya todo redondeadito. Entonces, seguramente si yo veo el modelo 3D de este, voy a ver unos polígonos muy chiquiticos, ¿sí? Unos cuadraditos muy chiquiticos que hacen que se vea ya la silueta o la forma mucho más redondeada. Por acá me dice Paola que si Paula Navia me dice que si la malla poligonal se relaciona con los píxeles. Digamos que tiene una relación desde el punto de vista de que la malla poligonal, para que ustedes la vean así ya rellena con materiales y todo esto, debe ser cubierta por una imagen, por un mapa de bits. Y cuando hablamos de la imagen, sí tiene una resolución. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando yo le voy a colocar una textura ya a esa malla poligonal para que se vea así ya con colores y todo el rollo, ahí sí entran en juego los píxeles. Pero en sí como tal, el tema de la malla poligonal no tiene que ver con píxeles. O sea, la concepción de una malla poligonal no tiene que ver con píxeles. Entonces, bueno, esto que ustedes ven acá, entonces, como les decía, es una densidad poligonal alta. Entonces, vamos a ver ahorita la diferencia entre una densidad poligonal baja y una densidad poligonal alta en un programa como 3D Studio Max. Entonces vamos a ver el ejemplo de una esfera en 3D Studio Max.
Yo no sé si de pronto alguno de ustedes sabe manejar 3D Studio Max. De todas maneras, para los que no, les voy a explicar cómo funciona. 3D Studio Max es una aplicación de estas que funcionan con mallas poligonales. De hecho, para los que no sabían, el 3D Studio Max surgió del código que utilizaron para hacer la primera película animada de la historia, que fue Toy Story. Toy Story 1. ¿Listo? Esa fue la primera película animada en 3D. Ojo, no quiere decir que antes de esa película hayan hecho animación 3D. Sí habían cortos animados, pero el primer largometraje que se hizo en 3D fue Toy Story 1, para los que no sabían. Entonces, el código que utilizaron en el programa, en ese programa, fue el código que utilizaron para hacer esta aplicación, 3D Studio Max. ¿Listo? Esta aplicación tiene un manejo de mallas poligonales. Entonces, cuando yo hago una esfera, que es como es una primitiva básica, es decir, es una forma geométrica básica en 3D Studio Max, yo lo que hago es que escojo la herramienta de esfera, creo la esfera, o sea, le doy un tamaño, y por acá, en esta parte de acá, la herramienta tiene en la ventana una vaina que se llama los modificadores o los parámetros de modificación. Entonces, por aquí hay un parámetro de modificación que se llama, pues que es la densidad poligonal, ¿sí? O el número de segmentos. Por ejemplo, entre más segmentos tenga, él va a añadir más líneas a esto, es decir, va a ser una subdivisión de todo esto. Mire que, por ejemplo, aquí yo veo el borde que se ve muy angular todavía. Pero si veo esta de acá, mire que esta se ve un poquito más redonda. ¿Por qué? Porque los cuadraditos de aquí son más pequeños que estos. Y así sucesivamente. De hecho, el programa tiene un modificador por acá en la lista que se llama Turbo Smooth. ¿Qué hace el Turbo Smooth? O el Mesh Smooth, que es otro modificador. Entonces, cuando yo lo selecciono y se lo aplico a la esfera, entonces él coge este segmento y coge un multiplicador y lo que hace es elevarlo a una potencia. Entonces, por ejemplo, si esta esfera estaba compuesta por 100 polígonos, el Turbo Smooth con un multiplicador de 2, entonces multiplica eso a un 10 a la 2, ¿sí? Por decir algo, es decir, digamos que en lugar de tener 100, entonces ya tiene 2000. Entonces obviamente hace que esto se vea bien suavizadito. Como por ejemplo esto que ustedes ven acá. Sí, mire que esta malla poligonal ahí, pues a pesar de que la imagen se ve pixelada, pero usted puede notar que, mire el tamaño de los cuadraditos. ¿Listo? Entonces mire que aquí se ve ya un poquito más redondeada. Entonces, bueno, esto tiene unas ventajas y unas desventajas. Por supuesto, la desventaja es, o bueno, la ventaja es que el hecho de tener una superficie con muchos polígonos va a hacer que se vea muy suavizada. Pero tiene una desventaja y es que la desventaja es que tiene más información. Y por tener más información, entonces va a ser un archivo que pese más. ¿Sí? Es como cuando yo le meto resolución a una imagen. ¿Se acuerdan cuando veíamos el semestre pasado que hay una resolución 72, que es como la más básica, o 150 si uno le mete más información de píxeles? Aquí sucede lo mismo. Digamos que yo tengo una esfera que tiene 100 polígonos, va a pesar 1 megabyte. Pero si ya le meto 1000 polígonos, es decir, estoy haciendo 10 veces lo anterior, entonces ya no va a pesar 1 megabyte, sino que va a pesar 10 megabytes. ¿Listo? Entonces esto se convierte en un tema de que hay archivos que se vuelven muy pesados. Y la segunda desventaja que tiene este tema es que a la hora de renderizar, o sea, de sacar una imagen generada por computador, voy a tener un inconveniente y es que cuando yo aplico un material o una textura a esto, la iluminación va a tener que calcularse por cada uno de esos polígonos. Entonces, si yo tengo una esfera que tiene 100 polígonos, el programa va a tener que hacer 100 cálculos de iluminación. Pero si tengo una esfera que tiene 1000, va a tener que hacer 1000. Si tengo una esfera que está, o digamos un modelo 3D que está hecho con 1.000.000 de polígonos, va a tener que hacer 1.000.000 de cálculos. Entonces eso le está añadiendo tiempo de renderizado. ¿Listo? Entonces un render que en baja densidad poligonal se demora 30 segundos,
en una alta densidad poligonal se puede demorar 1 hora, 2 horas, 3 horas, dependiendo de la densidad que yo tenga. Y eso es un poquito lo que les venía hablando sobre el tema del PlayStation 1 y el PlayStation 4. Que la capacidad de procesamiento es la que permite que las operaciones se hagan más rápido o menos rápido. Por eso les decía ahorita también que lo ideal sería tener una máquina que tenga una alta capacidad de procesamiento, es decir, un procesador con bastantes núcleos para que pueda hacer las labores de renderizado mucho más rápido que otros que no. Entonces, bueno, en eso más o menos consiste. Ahora, estos programas de mallas poligonales están orientados hacia la parte de la generación de modelos que van a ser utilizados, por ejemplo, en audiovisuales o en juegos, en el desarrollo de juegos. Entonces, por ejemplo, se pueden hacer juegos, se pueden hacer animaciones, se pueden hacer efectos especiales, ¿sí? Entonces, todas estas tareas, como son aspectos visuales, entonces estos programas se caracterizan ¿por qué? Pues por tener motores de render que hacen renderizado fotorrealístico, es decir, los renders salen como unas fotos casi, y también que la exportación de estos archivos pues les pueda servir a los, digamos, a las personas que hacen efectos especiales, que hacen películas, que hacen todo esto, para incluirlas dentro de sus proyectos, ¿bien? Pero estos modelos no sirven para ser fabricados. Por ejemplo, si yo hago una casa en 3D Studio Max, yo no le puedo sacar los planos a esa casa. Entonces no voy a saber con un plano cómo poder construirla. Si yo hago, por ejemplo, una figura de un producto acá, digamos una carcasa, esa carcasa no le puedo sacar un molde o no puedo hacerle un molde de inyección plástica. ¿Por qué? Porque no tengo las coordenadas de medición. ¿Listo? De hecho, estos programas no trabajan con sistemas métricos, digamos, convencionales como tal. Es decir, hay algunos que sí traen como medidas en centímetros, en milímetros, no sé qué, por tener como un sistema métrico, pero eso no está orientado a que pueda ser producido. Entonces tienen esa desventaja. Entonces, bueno, por otro lado, nosotros tenemos otras aplicaciones, como por ejemplo SolidWorks. Entonces SolidWorks ya maneja otro tipo de coordenadas. Esto es lo que comúnmente se conocen como programas de ingeniería. ¿Listo? De diseño e ingeniería. Entonces, ¿qué tienen estos programas? Pues que manejan un sistema de coordenadas que se llaman NURBS. NURBS. Entonces, para que ustedes entiendan qué son las NURBS, ahí en el videito ese lo explico, en el videito que les mostré ahora, pues, donde lo pueden ver. Es esto, bits planes racionales no uniformes, esto es lo que traduce esta vaina, ¿listo? Entonces son representaciones matemáticas de geometría en 3D capaces de describir cualquier forma con precisión, desde simples líneas, círculos, arcos o curvas en 2D hasta los más complejos sólidos o superficies orgánicos de formas libres en 3D. Entonces les voy a mostrar cómo funcionan las coordenadas NURBS con esta imagencita que tengo acá. Mire, esta es la diferencia, bueno, esta creo que es mejor. Esta es la diferencia entre una malla poligonal y un sistema NURBS. ¿Qué hace la malla poligonal? Que está representada en este caso por la malla de color rojo que ustedes ven ahí. Ustedes ven que la figura en malla poligonal es completamente angular. Pero el NURBS, ¿qué hace? Toma la información de la malla poligonal y a esa información le aplica un algoritmo. Ustedes saben que un algoritmo es una serie de pasos encaminados a resolver una problemática, ¿no? Pero en este caso, cuando nos referimos a un algoritmo, nos referimos a una fórmula matemática que coge esta información de los puntos rojos y de los planos rojos y le aplica ese algoritmo para llevarlo a una superficie promedio. Entonces, ¿qué hace? Él coge esta información de baja densidad poligonal, le aplica ese algoritmo y lo que me devuelve visualmente hablando es la superficie verde. Y esa superficie verde ya ustedes ven que es suavizadita, es decir, esta superficie verde es la representación en NURBS de la malla poligonal que tienen por fuera. Entonces, eso trae unas ventajas. ¿Cuáles son las ventajas? Que yo puedo tener la visualización de una malla poligonal con densidad alta
con la información de una malla poligonal con densidad baja. ¿Listo? Entonces, en términos de lo que es el peso del archivo, voy a obtener mejor visualización, pero un archivo con menos peso. Y en términos del render también va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque mire que yo acá tengo una densidad poligonal baja, entonces él va a tener que hacer 100 cálculos y no 1000. ¿Listo? Pero voy a obtener la visualización como si tuviera 1000 cálculos. Entonces, esa es la ventaja. Entonces, estas aplicaciones como SolidWorks, Rhino también utiliza las coordenadas NURBS, me permiten hacer además otras características porque las NURBS también, por ejemplo, en el caso de que las figuras sean sólidos, es decir, que sean figuras cerradas como una esfera, permite entender ese polígono como si fuera un polígono relleno, es decir, como que por dentro estuviera ocupado con algo. Y eso a su vez permite hacer o ejecutar algunas operaciones de intersección de sólidos. Ustedes vieron unas operaciones que cuando estaban viendo como dibujo técnico, ustedes ven como una materia que se llama, bueno, no sé si se llama dibujo técnico, pero están viendo pues como cómo hacer planos y ese tipo de cosas. Y dentro de esa materia vieron un tema que se llamaba intersección booleana, ¿sí? O intersección de sólidos, que es cuando lo ponen a uno a dibujar, por ejemplo, cómo una esfera se intersecta con un cubo. Entonces dibuje la vista superior, la vista frontal, la vista lateral, la vista en perspectiva, cómo es la representación de eso desde las proyecciones de líneas. Eso lo debieron haber visto. Entonces, esas operaciones booleanas las permite hacer este sistema de coordenadas. ¿Listo? Entonces, por eso se vuelve mucho más fácil generar este tipo de cosas. Adicionalmente a eso, este sistema permite que estas aplicaciones como SolidWorks, como Siemens NX, como Pro Engineering, bueno, hay un montón de estas, Autodesk Inventor, por ejemplo, permite que estas aplicaciones tengan unos módulos donde yo puedo ejecutar fuerzas, ¿listo? O sea, puedo hacer análisis de esfuerzos. Entonces, por ejemplo, yo tengo una piecita que voy a aplicar, qué sé yo, en una puerta, en la chapa. Entonces, cuando la chapa gira, esa piecita va a tener la aplicación de una fuerza. Entonces, en el momento en que yo la estoy aplicando, yo puedo, a través de las herramientas que tiene SolidWorks, decirle, por ejemplo, si la pieza es en plástico, ¿cuánta fuerza puede aguantar antes de que se rompa? Entonces, yo puedo calcular eso. ¿Listo? Entonces, estas son aplicaciones que están muy orientadas ya hacia la parte de producción. Incluso para el diseño estructural, por ejemplo, en la arquitectura y en la ingeniería civil, existe AutoCAD. Ustedes saben que AutoCAD pues, es una aplicación que permite generar planos para hacer construcciones, ¿no? Y AutoCAD tiene algunos módulos que también me permiten, por ejemplo, si yo construyo un puente, me permite aplicarle unas fuerzas para poder evaluar cuánta capacidad de carga tiene ese puente o tiene esa estructura. Y pues son cálculos muy precisos, ¿sí? Así no tengo necesidad de construir el puente y de ponerle carros encima, ni peso, ni nada de eso. Entonces eso me ahorra costos, bueno, un montón de cosas. Entonces, estas aplicaciones están muy orientadas hacia el lado de producción, ¿sí? Porque yo un modelo 3D que tengo acá, precisamente por ese grado alto de precisión, lo puedo llevar a producir a través de, qué sé yo, de metalmecánica o a través de un plano o a través de diferentes cosas. Es decir, sí generan un sistema que puede ser medido para ser implementado. Entonces uno dice, bueno, si están las aplicaciones que están orientadas para visualización, que son las de mallas poligonales, y están las aplicaciones orientadas para la producción, entonces el Rhino, ¿dónde se encuentra? Entonces el Rhino está en la mitad. Y eso es lo que ha hecho interesante precisamente al Rhino en el medio profesional. Que yo puedo tener en el Rhino una aplicación a través de la que puedo modelar objetos como se pueden modelar, digamos, con la facilidad o con el tema del modelado orgánico que me ofrecen las mallas poligonales.
pero también con la precisión para producirlo que me ofrecen los programas de alta ingeniería. Entonces, como el Rhino está en la mitad, muchas empresas han decidido, no, pues a mí me sale más barato tener una licencia de Rhino que pagar una licencia del programa de renderizado y animación y pagar otra licencia del que me lo produce. ¿Sí? Entonces, mejor tener uno que tener dos. Y además que la curva de aprendizaje es muy sencilla, ¿listo? Entonces, esa es la ventaja que tiene el Rhino como tal. Entonces, bueno, voy a abrir Rhino para que nosotros veamos cuál es la distribución, pues, como del programa. Bueno, al abrir Rhino, lo primero que se me presenta es este cuadro de diálogo. Este cuadro de diálogo que hay acá, que tiene un botoncito por acá que me dice modelo nuevo o abrir uno existente. Por aquí hay unas dos pestañas, una que me dice modelos recientes, que son unos modelos pues en los que he estado trabajando, de unos motores y unas partes de unos botes, y los templates, que son los sistemas métricos. ¿Listo? Entonces lo primero que uno debe hacer cuando va a hacer un modelo en Rhino es establecer cuál es el sistema métrico que va a utilizar. ¿Sí? Porque no es lo mismo hacer un diseño en centímetros, que en milímetros, que en pies, en pulgadas, en metros, etc. Entonces, para este caso, digamos que en diseño industrial lo más común es utilizar objetos en centímetros o los objetos en milímetros. Para este caso yo voy a abrir por ejemplo aquí objetos en centímetros. Entonces mire que aquí dentro de los templates hay varios pies, pulgadas, bueno, y hay unos que dicen objetos grandes y otros que dicen objetos pequeños. Entonces, esto no quiere decir que es que un centímetro en objetos pequeños sea diferente a un objeto grande en centímetros, porque por un centímetro es lo mismo aquí en cualquier parte del mundo. Entonces, ¿qué significa que unos digan objeto grande y objeto pequeño? Que los objetos grandes van a tener una rejilla que ahorita les voy a mostrar que es más grande, está más extendida que en los templates pequeños. ¿Listo? Entonces, en este caso, voy a abrir, le doy doble clic y después de que le di doble clic, entonces él abre ya la interfaz del programa. La interfaz del Rhino entre el Windows y el Mac es ligeramente diferente, es decir, tiene las mismas herramientas y el manejo es el mismo, pero la interfaz es ligeramente diferente. Ahorita les voy a hacer la comparativa. Mire, esta rejilla gris que ustedes ven aquí es la que les digo que se extiende más cuando son objetos grandes. ¿Sí? Por ejemplo, la rejilla llega hasta ahí, en los objetos grandes. En los objetos pequeños llega como por la mitad, por aquí. Pero igual, así usted haya escogido objetos grandes o objetos pequeños, usted puede cambiar el tamaño de la rejilla. Entonces, primera cosa que vamos a ver, cómo cambiar el tamaño de la rejilla. En el caso del Rhino de Windows, venga un momentico, buscamos aquí la imagen. ¿Sí? Aquí la interfaz. Mire que las diferencias están. Por ejemplo, en el Rhino de Windows, aunque este no es Rhino 7, estas son versiones anteriores, pero pues es lo mismo, no ha cambiado mucho. Mire que él me presenta aquí las herramientas como dos partes, ¿sí? Y en el Rhino de Mac me presenta este bloque pues con 4 columnas. En el Rhino del Windows, esta parte de aquí está ubicada por aquí abajo, que aquí no se ve porque no está activa, ¿no? Pero ella se activa de aquí donde dice OSNAP. Vamos a ver si encontramos una que los tenga activos. Esta aquí la tiene activa. Mire que se ubica aquí abajito. ¿Listo? De resto, estas pestañas de aquí arriba son lo mismo. Tienen las mismas pestañas. Y estos paneles de aquí abajo, la diferencia es que en Mac los dividen en 2 y aquí solamente es uno. Pero muestran la misma información. ¿Sí? Lo único es que los iconitos aquí son diferentes, pero acá y acá es lo mismo, exactamente igual. Otra cosa que es diferente y que es bien importante es que en esta interfaz, esta barrita que ustedes ven acá es la barra de comandos. En el Mac no hay barra de comandos. O bueno, no es que no haya, sino que no está a simple vista. La barra de comandos funciona aquí. Y cambia todo este panel cuando yo escojo alguna herramienta. Mira, aquí se me convirtió en barra de comandos. ¿Listo? Entonces, estas opciones que me van a salir a mí aquí
A los que tengan Windows, cuando lo tengan instalado, le van a salir acá. Bien. Entonces, esto es bien importante. Esto es casi de lo más importante que uno debe tener en cuenta en el Rhino, porque esto es lo que le va a ir diciendo a uno qué necesita el programa. Bien. Listo. De resto, ustedes ven que, mire, son las mismas 4 vistas. Mírenlas aquí, 1, 2, 3, 4. Lo mismo arriba. Los menús son exactamente los mismos. Y véanlos aquí, ahí se ven. Entonces está igualito. ¿Listo? Entonces, bueno. Ahí también en los videitos que les mostré ahorita de tutoriales, los tutoriales bases que están en la página web, ahí les explican precisamente cómo es la distribución de las diferentes herramientas. Entonces, bueno, continuamos acá. Entonces les estaba diciendo que vamos a aprender cómo hacer crecer la mallita. ¿Listo? En el Rhino del Windows, ustedes aquí al final, vamos a ver si por aquí tengo otra vez. Y les muestro. Tiene este iconito de aquí. Este iconito que ustedes ven acá. Bueno, que no se ve muy bien, pero es como un piñoncito amarillo. ¿Listo? Ese piñón amarillo aquí no está. Pero en el caso del Windows, ustedes le dan clic ahí a ese piñoncito amarillo. En el caso del Mac, yo me voy a ir acá donde dice archivo y le voy a decir settings aquí. Entonces, en ambos sale un cuadro de diálogo que tiene, pues que la visualización no es igual, porque en Mac lo muestra así con el menú arriba. En el caso del Windows muestras el menú a un lado con textos y aquí muestran todas estas opciones que yo veo acá. Entonces, en este caso, cuando yo le doy clic a ese iconito, me voy a ir aquí donde dice Grid. Sí, le doy clic ahí. Y mire, aquí donde dice conteo de líneas de la rejilla, donde dice 200, mire que hasta llega a 200. Yo le pongo en 100, por ejemplo, y mire que se pone más chiquitico. Y si yo le pongo en 1000, se pone más grande. Entonces, de ahí lo podemos cambiar. Ahora, si por ejemplo usted lo tiene así como viene por defecto en 200, digamos que su objeto se sale de la rejilla, no pasa nada. La rejilla simplemente es un elemento de referencia. ¿Listo? No tiene nada que ver que no voy a poder trabajar por acá afuera, no. Es un elemento de referencia únicamente para decirme cuánto tiene de medidas. Por ejemplo, si yo abrí este archivo en objetos grandes en centímetros, sí, me doy cuenta también porque aquí dice centímetros, quiere decir que cada uno de estos cuadraditos es un centímetro, o sea, de aquí a aquí hay un centímetro y de aquí a aquí hay otro centímetro. Entonces, eso va a servirme de referencia porque cuando esté creando los objetos yo sé más o menos cuánto miden contando el número de cuadritos que hay o utilizando las herramientas de medición que hay acá. Entonces después les digo cómo se utilizan eso. Entonces bueno, interfaz básica. Aquí van a encontrar ustedes unas pestañas que son especializadas. Por ejemplo, está la pestaña estándar que viene como con un revuelto de diferentes tipos de herramientas que hay ahí. Entonces por acá tengo herramientas de gestión de archivo, que las podemos encontrar acá en este mismo menú. Herramientas de edición, ¿sí? Cortar, pegar, copiar, etcétera, que son las básicas, son estas primeras. Y también, pues digamos que tengo otras de edición de los objetos que tenga en el espacio de trabajo, que estas sí están ya como por acá abajo. Menú vista, que son estas vistas, estos elementos que hay acá, o las opciones, perdón, estos elementos que hay aquí también, o estas opciones que salen con clic derecho aquí, aquí. Bueno, en general todos estos, ¿sí? Todas esas opciones las vamos a encontrar acá. Curva, entonces todas las herramientas que sirven para manejar dibujos, que son estas. Sub-D, que es la herramienta que le decía al compañero ahorita que tiene Rhino 5, que si quería hacer un upgrade por estas herramientas de Sub-D que se encuentran aquí. ¿Sí? Son todas estas, pues que acá, esto es una novedad de Rhino 7. ¿Ya? De pronto podemos ver algo de eso al final del semestre, si queda tiempo. Tengo sólidos, entonces la parte de los sólidos la vamos a encontrar aquí, ¿sí? En estas herramientas de acá.
Bueno, tengan en cuenta algo y es que en las herramientas de acá tienen unos triangulitos en la mitad. Y unos triangulitos de color negro, perdón, en la mitad, no, en la esquina. Eso significa que si usted le da clic sostenido, dentro de ella hay otras opciones. ¿Listo? Entonces, bueno, todo lo que es... Me salté este de superficie, son estos dos. ¿Listo? Son estas dos opciones. El de subd, pues lo que les acabé de mostrar que es este. Sólido, entonces las opciones que están en estas dos de acá. Luego viene malla, que son esta de aquí. Ese es el manejo de mallas poligonales de aquí. Dimensiones, que son estas de acá. Transformar, entonces aquí voy a encontrar estas herramientas. Mover, copiar, rotar, escala. ¿Listo? Y ahí todas las que hay internamente a eso. Eso es en transformar. Herramientas, este panel de herramientas es el que me dice, por ejemplo, usted se le escondió alguna de las ventanitas que hay acá, entonces lo puede sacar de ahí, sí la puede sacar de por acá. Herramientas de análisis, estas sí son herramientas específicas, por ejemplo, para averiguar cuánto volumen hay en un modelo o qué área tiene un determinado plano. Sí, herramientas de medición, básicamente, que me sirven para hacer cálculos de esos que están orientados a producción. Digamos, usted está haciendo un envase y necesita que ese envase cargue 1 litro, entonces usted puede ir midiendo cuánto va a cargar el envase. Herramientas de render, estas son las herramientas que están aquí, ¿sí? Que es el módulo de renderizado, es decir, para sacar imágenes. Nosotros no vamos a utilizar el motor de render de Rhino por defecto, sin embargo, vamos a ver algunas cositas de allí que les pueden servir a ustedes, como para hacer ejercicios rápidos. Luego aquí donde dice ventana, ¿sí? Entonces esto está orientado, perdón, lo de las herramientas está orientado más a que se esconda o se quiten cosas de aquí, y ventanas, pues a estas ventanitas que ven acá. Y bueno, ya está la ayuda, pues que aquí pueden ver tutoriales, etcétera, etcétera. Entonces así se distribuye pues como esa parte. Lo que más se ve, digamos, dentro de la distribución del Rhino, pues son las 4 ventanas principales. Vista superior, vista frontal, vista lateral derecha y vista de perspectiva. Hay algo aquí que siempre a uno cuando está empezando a relacionarse con estas herramientas de modelado tridimensional, siempre le cuesta, y es el hecho de ubicarse en un espacio virtual que es infinito. Entonces, para entender uno el espacio virtual, uno tiene que entenderlo como si fuera un plano cartesiano, ¿sí? Que es un concepto matemático. ¿En qué consiste el plano cartesiano? Ustedes en el plano cartesiano tenían dos ejes, ¿no? Un eje X y Y. Y lo que hace uno con el plano cartesiano es analizar las diferentes funciones. Entonces empieza uno a colocar punticos y después une esos punticos y da una línea promedio de más o menos cómo se dibuja una función y no sé qué. Entonces eso lo pueden ver uno en álgebra, ¿listo? O en cálculo de una variable o de varias variables, bueno, dependiendo de lo que sea. Entonces, en términos de lo que vemos acá en el plano cartesiano, esto es un plano cartesiano que me muestra la relación entre 3 ejes principales, representados por las letras X, Y y Z. Y cada uno de esos ejes tiene una representación en las 3 dimensiones que ocupan los espacios o los objetos en el espacio físico. En ese caso estamos hablando de X, Y, Z, que son la representación de largo, ancho y altura. ¿Sí o no? Esas son las 3 dimensiones como tal. Aquí, ¿cuál es la dificultad? Que cada una de estos cuadrados estoy viendo lo mismo, estoy viendo el mismo objeto. Lo que pasa es que lo estoy viendo desde diferentes puntos de vista. Entonces, vamos a hacer, también les recomiendo ver uno de los videos de tutoriales, por si les cuesta entender esta parte. Ahí está bien explicadito como con un cubito. ¿Listo? De hecho, venga un momentico que me sirve ese cubo ahorita.
Aquí está el observador del objeto transparente. Un momentico, bueno, aquí está. Bueno, entonces póngale cuidado. Lo que dice este video aquí es que vamos a imaginar que hay un objeto que está dentro de un cubo. Entonces yo tengo, por ejemplo, este modelito de este dinosaurio que está en este cubo de acá. Ese es un cubo transparente, ¿sí? Es como un cubo hecho con acetato, con plástico. Entonces lo que sucede acá con esto es que ese objeto que está dentro de ese cubo, yo como observador, lo puedo mirar desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, aquí lo estoy observando desde la vista frontal. ¿Sí? Mire que hay desde diferentes perspectivas. Entonces lo roto, lo puedo ver. Entonces, por ejemplo, si lo voy a mirar desde arriba, estaría mirando el objeto desde esta cara de acá. Entonces, esta es la representación de la vista superior. Entonces, los objetos que yo tenga aquí en el espacio, los voy a estar viendo así, desde arriba. ¿Listo? Si voy a verlo, por ejemplo, desde la vista frontal, entonces esta de aquí es la representación de esta vista de acá y estaría viendo el mismo objeto, pero lo estoy viendo desde una perspectiva, desde un lado diferente. ¿Sí? En este caso sería la vista frontal. Para el caso de la vista lateral derecha, entonces esta de acá y estaría viendo el objeto así. Entonces es esta vista de aquí. Y finalmente, en el caso de la perspectiva, pues ya es la que me enfrenta, bueno, aquí sería la vista de atrás, la vista lateral izquierda, la vista desde abajo, ¿sí? Las 6 caras del cubo. Y para este caso, entonces lo que sucede es que esta perspectiva sí me está dejando ver el objeto en 3 dimensiones, ¿sí? Mire que aquí este es el único que me relaciona X, Y y Z. Y aquí tengo solamente 2 dimensiones, en este caso largo y ancho, altura y ancho, altura y largo. Bien, entonces, por ejemplo, mire que si yo hago un cubo, aquí puedo ver solamente 2 dimensiones, largo y ancho. Aquí voy a ver la altura y el ancho, la altura y el largo, y aquí sí veo las 3 dimensiones como tal. Estas líneas que ustedes ven acá, la línea roja y la línea verde, son la representación de los ejes que estoy viendo acá. Y también hay una característica y es que estas 3 vistas, la vista superior, la vista frontal y la vista lateral, que en este caso es la lateral derecha, son 3 vistas que se conocen como vistas ortogonales. Entonces, ¿alguien sabe qué es el concepto de ortogonal? Deberían saberlo ya, pero ¿alguien se acuerda? Bueno, uno de ustedes que busque ahí rapidito cuál es la definición de ortogonal en internet y me la lea. Dice que es como cuando se forma perpendicularidad, que forma un ángulo recto. Ajá, cuando hablamos de un ángulo recto, Juanita, estamos hablando de un ángulo de ¿cuántos grados? 90 grados. De 90 grados, ¿sí o no? Entonces, mire lo que sucede. Si yo hablo y yo les digo a ustedes que esta vista y esta vista son vistas ortogonales, quiere decir que son vistas que únicamente me van a permitir ver a los objetos de una forma perpendicular. ¿Listo? Perpendicular obviamente a donde yo estoy situado como observador. En este caso, me va a permitir ver los objetos de una forma perpendicular a la cara superior, perpendicular a la cara frontal y perpendicular a la cara lateral derecha. Y como es una vista ortogonal, es decir, un ángulo de 90 grados, quiere decir que aquí no voy a poder ver ni aquí, ni aquí, ni aquí, voy a poder ver profundidad, que es lo que sí hace la perspectiva. Recuerden que cuando ustedes están aprendiendo a dibujar en perspectiva, en las clases pues que tuvieron de arte, pues, o no sé cómo se llama, de expresión, no sé cómo se llama el curso,
Recuerden que para aprender a dibujar, a ustedes les hablan acerca de los puntos de fuga, ¿sí? Y de cómo era el esquema de los puntos de fuga para uno buscar la tridimensionalidad de los objetos. Entonces, píllese algo aquí. Mire que en esta vista, bueno, por cierto, para yo ver las cosas en sombreado, selecciono la vista que quiero ver en modo sombreado y le doy clic aquí. Entonces, para ver los objetos en modo sombreado, le doy clic allí y mire lo que voy a ver. Aquí tengo en la perspectiva los tres ejes representados pues en las tres dimensiones de los objetos. Pero mira que aquí tengo algo interesante, y es que este objeto, como está por delante de el objeto es el mismo, ¿no? Estamos hablando que tiene las mismas dimensiones, son iguales. Pero este se ve más pequeño. ¿Por qué? Por el punto de fuga. De hecho, mire que aquí se ve que está fugado precisamente porque las líneas, recuerden que en los puntos de fuga, por acá hay un puntico donde se unen y de aquí salen todas estas líneas. Y por acá hay otro punto de fuga donde se unen estas líneas de acá. ¿Listo? Entonces, esto de aquí, esta vista es la única que me permite ver cuáles objetos están adelante o atrás, ¿sí? Es decir, me permite ver esos puntos de fuga. Pero las ortogonales, como es una vista 90 grados y perpendicular a ese punto de vista, no me permite ver. Entonces, por ejemplo, si yo les muestro a ustedes esto, que aquí hay dos cubos. Primero, ¿cómo sabe uno que son dos cubos? Si yo les mostrara a ustedes solamente esta figura y les pregunto a ustedes, ¿qué ven ahí? Ustedes ven 3 cuadros o 2 cuadros y un rectángulo o 3 rectángulos, ¿sí? Hablando en 2D. ¿Por qué? Porque solamente estoy viendo estas líneas. De hecho, si los veo así, mire que ahí veo 2 únicamente. ¿Sí? Si los veo en modo sombreado. Entonces mire que aquí no tengo información de la profundidad, porque solamente estoy viendo dos ejes. En este caso, altura, si estoy viendo de aquí a aquí, esto tiene un alto, una dimensión de altura, y tiene una dimensión en el largo. ¿Sí? En este caso de acá, mire que estoy viendo dos objetos, la dimensión de altura y estoy viendo el ancho. Bien. Y en este caso acá estoy viendo también dos objetos y estoy viendo la dimensión del ancho y del largo. Perdón, sí, del ancho y del largo. Entonces ahí está. Pero si yo solamente les doy a ustedes esta información y sé que este de aquí es un cubo y este de aquí es otro cubo, ¿cuál de los dos cubos está por delante del otro? Entonces, opción 1, ¿el cubo de la derecha está por delante del de la izquierda? O la opción 2, el cubo del de la izquierda está por delante del de la derecha. Entonces, ¿quiénes votan por la opción 1? Levanten la mano. Opción 1 es que este de aquí está por delante del otro. Entonces, ¿cuántos de los estudiantes de este curso dicen que este de aquí está por delante del otro? De este. Bueno, uno solo, Ana María, que fue la que levantó la mano ahí. Alan también dice que este está por delante, listo. Alan, listo, respóndame usted. ¿Por qué cree que este es el que está por delante del otro? Pues yo diría pues por lo del no, espera, sí, por lo del trazo creo, no Porque el sé, trazo, ¿qué característica tiene el trazo que le dice a como usted que que está es más más adelante? fuerte por así decirlo, no Ok, sé, que lo estoy viendo desde ese punto de vista. listo. Entonces, bueno, vamos a pillar algo acá. Lo que dice Alan, pues puede ser una opción y de pronto podría ser algo chévere que, digamos, el Rhino podría implementar, que es los objetos más cercanos al punto de vista podrían ser más gruesos o más delgados, bueno, dependiendo de lo que sea. Pero lo real es que Alan se equivoca y Ana María también se equivocaba. Y alguno de los que no levantó la mano me puede decir por qué se equivocó.
Pues yo pensaba que sí es el otro, pero la verdad no, no tengo ni idea por qué sería el otro. Simplemente la corazonada de que es el otro. Ok, o sea, si no era uno, era el otro, listo. Bueno, entonces yo les voy a explicar el por qué. Resulta que esta, por ser una vista ortogonal, yo no sé distinguir si es este el que está por delante de este o si es este el que está por delante de este. Entonces, para eso, ¿qué necesito saber? O sea, primero, ¿por qué no lo sé? Porque esta es una vista perpendicular y la estoy viendo a 90 grados. Es decir, aquí estoy viendo un punto, pero realmente esto no es un punto, esto es una línea. ¿Sí? Este puntico de aquí es la representación de esta línea que ustedes ven acá, o en este caso de esta línea que está viendo aquí. ¿Sí? Obviamente, mire, y vamos a hacerlo así, mire, yo aquí tengo una línea recta, y mire que aquí se ve como una línea, pero en la vista frontal, mire que esa línea se ve como un punto. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que hace la vista ortogonal, no me permite ver, ¿sí? Si yo veo ese punto ahí, yo digo, es un punto, pero nunca me imagino que la sucesión de puntos tenga una longitud. Entonces, para yo poder identificar cuál de los dos cuadros está por enfrente del otro, necesito información adicional. Esa información adicional que me la está dando las vistas adyacentes, o la vista superior o la vista lateral derecha. Esto es como si usted tuviera un cubo en desarrollo, ¿sí? Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Fíjelo acá. ¿Se acuerdan cuando estábamos haciendo los empaques el semestre pasado, no? ¿Cómo es el desarrollo de un cubo? Este es. Entonces usted tiene acá la vista superior, vamos a jugar solamente con estas tres vistas. Vista superior, vista frontal y vista lateral derecha. Si usted dentro de ese cubo mete el objeto como le mostré ahorita que era como ese dinosaurio, y usted coge esta y la dobla, va a tener la tapa de arriba, ¿sí? Esta tapita de arriba. Si usted esta la dobla hacia adentro, va a tener la tapa lateral y esta de aquí va a ser la representación de esta. Entonces, si usted lo abre, es como si lo abriera aquí, es como si usted viera la vista desarrollada. Esta es la de planta, esta es la frontal y esta es la lateral derecha. Entonces, mire, para darme cuenta cuál de los dos está por delante del otro, yo tengo que revisar aquí o acá. Se supone, bueno, esto debería estar así más o menos. Bueno, algo así más o menos coincidente. Entonces, se supone que esto debería estar así. Entonces, si yo veo esta de aquí y veo esta de acá, que debería ser así, de acuerdo a como ustedes les enseñaron a dibujar planos, ¿sí? ¿Se acuerdan que uno proyecta líneas aquí, entonces esta línea viene acá, y uno proyecta esta línea y viene y da con este punto, esta línea con este punto, esta línea con este punto acá, y lo mismo en lateral. Entonces, mire, ¿de cuál de las dos vistas tengo yo que valerme para saber aquí cuál está más adelante el uno que el otro? Entonces, por ejemplo, esta no me dice nada, pero esta sí, porque mire que la representación de este es el que está a este lado de acá y este es el que está a este lado de acá. Entonces, desde este punto de vista, desde la vista frontal, el objeto que está más adelante es este. Obviamente tengo otro recurso aquí que es mucho más sencillo y es, lo selecciono y punto, se acabó el problema. Yo selecciono el que está más adelante y el que me aparece en amarillo, pues sé que es el que está por delante del otro. Pero lo que quiero que tengan en cuenta es que estas vistas no me ofrecen a veces información por sí solas. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Averiguar con las vistas adyacentes cuál es la que me está mostrando cuál objeto es el que está delante o algo. Y como dice Paula, también una forma de referencia podría ser el color de los ejes, efectivamente. Porque yo sé que aquí este es Y y este es X. ¿Listo? Aunque bueno, eso es un arma de doble filo, porque mire que aquí la representación de los ejes, en este caso el verde es Y, pero aquí en este caso el verde ya dejó de ser Y y es Z. Entonces, si usted ve los ejes, los colores de los ejes, mire a qué están referenciados aquí. ¿Listo? Entonces, pilas allí con eso. Y, ojo, también otra cosa es la perspectiva, porque, pues, aunque esto hay que saberlo, tener en cuenta, porque mire, por ejemplo, aquí este está más adelante que este, en este caso estoy viéndolo, ¿sí?
O sea, ¿cuál sería la vista frontal aquí? La vista desde aquí hacia allá. La vista superior desde aquí hacia abajo. La vista lateral derecha desde aquí hacia allá. Entonces yo, por ejemplo, con esta de aquí, o incluso con esta, puedo definir que este, o sea, en la vista lateral derecha, este está por delante de este, mire. ¿Sí? Estoy viendo esta cara de aquí, es esta cara de acá. Y esta cara de aquí es esta cara de aquí. Entonces pilas ahí con la perspectiva, porque mire, si yo cojo la perspectiva y la volteo, ahí estoy viendo todavía el de atrás, o sea, este, como por delante, sí, pero es que mire que aquí está al revés. O sea, ahí ya lo estoy viendo desde otra perspectiva, desde otro punto. Entonces, no es bueno, no es tan bueno fiarse en este, pues, como para ubicarse en el tema, dependiendo de cómo esté, obviamente. Entonces, eso uno con el tiempo va aprendiendo a ubicarlo. Y lo segundo, que también es difícil de, digamos, de acostumbrarse, es que, bueno, a pesar de que yo sé que este archivo está en centímetros y que cada cuadrito de estos chiquiticos mide 1 centímetro, pues ubicar, digamos, una medida en un espacio virtual a veces se hace complicado. Y esto es algo que me ha sucedido a mí. Digamos que yo estoy haciendo una silla. ¿Listo? Entonces hago la forma de la silla, la figura de la silla. Por ejemplo, venga, yo hago una sillita aquí rapidito. Vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, ahí extraigo las líneas. Sí, entonces aquí hicimos una sillita rapidita. Listo, entonces yo tengo esta sillita acá. Y lo que les iba a decir era que, por ejemplo, si yo tengo esta sillita de acá, yo puedo también especificar obviamente con la forma qué parte está adelante, qué parte está atrás, etcétera, etcétera. ¿Sí? Porque obviamente yo sé que si esta área de aquí, que es como, digamos, aquí es donde se sienta, está el espaldar, se sienta, aquí es donde quedan las pantorrillas, pues yo sé que si está así, si se gira, pues en el momento en que lo vea así acá, pues aquí no va a poder saber si esto está para adelante o está para atrás. Pero sabiendo obviamente que esto está en inclinación, si yo me pongo así por encima, pues sé que esta distancia de aquí a aquí va a estar más cortica en esta parte de acá, por ende, esta cara que estoy viendo aquí, ¿sí? Es esta, corresponde a esta. Entonces, ese es otro. Y lo que les iba a decir era, listo, si después de la ubicación, ¿cómo digo yo si esto está o no está? O sea, proporcionalmente funciona. Es proporcional una silla. Pero desde el punto de vista de medición, ya aquí hay un detalle que es diferente. Porque mire, por ejemplo, más o menos, ergonómicamente hablando, una silla desde el piso hasta donde está el sentadero debería tener como máximo 45 centímetros. Porque si no le quedan a la gente los pies en el aire. Entonces mire que si yo mido cuánto hay de aquí a aquí, mire que él me dice que son 207 centímetros. Estaría hablando que esto es una silla del tamaño de más grande que una casa. Sí, que el piso de una casa, o sea, estoy hablando que un piso de una casa desde el piso hasta el techo mide 2 metros. Y aquí estaríamos hablando de que tiene 2 metros solamente en esta parte de aquí. Entonces, encontrar la relación proporcional también es complicado, ¿listo? Entonces, siempre básense obviamente en las unidades de medida, las unidades de medición. Porque puede uno, por ejemplo, uno hace una silla y hace la casa y de pronto la silla le quedó
mucho más grande de lo que es, o hay una altura, digamos en un vidrio, usted está haciendo un carro y el vidrio del carro lo plantea con una silla y proporcionalmente se ve bien. Pero si usted produce eso, el vidrio queda de pronto más arriba de donde queda la cabeza del usuario. Entonces no le va a permitir ver a través del vidrio. Entonces suelen suceder ese tipo de cosas. Entonces siempre fíjense en las proporciones desde el sistema de medidas y utilizando los cuadraditos, sabiendo que son centímetros, milímetros, pulgadas, pies, etc. ¿Listo? Bueno, eso pues como de entrada. Bueno, hay otra parte aquí que es bien importante y es el tema de estos paneles de acá. Estos paneles tienen unas herramientas, bueno, aquí hay varias cosas, ¿no? Pero por ejemplo, aquí está el panel de las capas. Entonces las capas las vamos a ir manejando más adelante, pero aquí yo puedo crear capas, ¿sí? Por ejemplo, ahí puedo crear capas, puedo quitar capas. Tengo una capa activa, puedo bloquearlas, puedo visualizarlas o quitarle la visualización. Entonces esto es bastante útil cuando tengo varias geometría, diferentes objetos. Pues esto me va a me va a permitir esconder algunos para que no me estorben por acá. Y además también me va a permitir bloquearlos, pero algo muy importante es que me va a permitir separar a los objetos, por ejemplo, por materiales. Entonces más adelante esto va a ser muy útil cuando vayamos a renderizar, porque si yo por ejemplo tengo una herramienta y hay partes de metal y hay partes de plástico rojo y otras de plástico negro y otras de plástico verde, entonces las voy a poder separar por capas para que a la hora de aplicarles los materiales los pueda hacer por grupos. ¿Listo? Estas son propiedades, bueno, este es también de panel de capas, pero estas son con propiedades mostrando información detallada de la capa. Propiedades del documento o notas del documento. Estas son las propiedades de los objetos. Me refiero a que si yo tengo un objeto aquí y lo selecciono, pues entonces puedo saber aquí si lo quiero agregar como un bloque o bueno, diferentes cosas. Esto yo no suelo utilizar mucho la herramienta de bloques, pero vamos a ver si de pronto al final nos sobra tiempo, les muestro la utilidad de esto. A mí personalmente no me gusta porque se enreda uno con los bloques acá y una vez estén como bloques hay cosas que uno no puede editar de ellos. Entonces, bueno, ahí lo veremos más adelante. Bueno, historia de lo que voy haciendo. ¿Listo? Para devolverme o avanzar, es decir, control Z me devuelvo o control Y avanzo en Windows. Para avanzar en Mac es control Shift Z. Aquí el display, ¿sí? Es decir, las propiedades de cada una de los viewports de lo que veo aquí. Esta es la propiedad de la vista derecha, de la vista perspectiva, bueno, Estos son preguntas, ¿sí? El comando ayuda. Layouts para los planos, la planimetría, entonces también podemos sacar planos de aquí, ya más adelante vamos a ver cómo sacarlos en el ejercicio del proyecto 2. Esto es un elemento de medio ambiente y un elemento de texturas, ¿listo? Y por acá arriba tenemos las propiedades de los objetos, entonces aquí cuando yo selecciono, sale de acá, si ustedes le dan en Windows, le dan clic aquí, mire que este panel es este mismo, ¿no? Entonces aquí están las propiedades, yo le puedo dar un nombre, mirar a qué capa pertenece, cuál es el color de la capa o si se lo quiero cambiar, que se vea con líneas o no, bueno, que reciba las sombras, que reciba los reflejos. Estos son los materiales que puedo crear, pues por supuesto como no tengo materiales, entonces no hay ninguno, ¿sí? Está el material por defecto. Este es el texturado y los diferentes tipos de texturas, de mapeado de texturas que puedo tener. Esto lo vamos a ver más adelante, casi hacia el final del semestre. Bueno, calcomanías, mapas de desplazamiento, algunas herramientas como para la preparación previa al render, ¿sí? Suavizado de ejes. Bueno, hay varias cositas pues que vamos a ver más adelante y vamos a hablar de eso. Y bueno, listo muchachos.
pues yo creo que podemos dejar hasta allí. Próxima clase, entonces pilas, pues que ya todos tengan instalado el Rhino y en su defecto, si no lo tienen instalado, pues que ya hayan descargado el instalador para mostrarles cómo es el tema de la instalación y podamos arrancar a trabajar en el programa. ¿Sí? Les recomiendo mucho que si tienen tiempito, comiencen viendo los videos de aquí de los tutoriales base. Y ahí explico bien, pues, como muchas de las cosas que vamos a ir viendo. Por lo menos, véanse los 3 o 4 primeros, ¿sí? Que ahí hay muchas cosas que vimos hoy y que vamos a ver la próxima clase. Entonces, bueno, ahí les dejo la inquietud con el programa y nos pillamos dentro de 8 días, si Dios quiere. Vale, profe, hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Cuídense. Feliz resto de tarde. Chao, profe. Gracias, profe, lo mismo.